Castro, pertenezco a la Oficina de Planeación y en esta jornada nos corresponde la explicación relacionada con la operatividad y funcionalidad del banco de proyectos. Bien, entonces vamos a arrancar con la presentación. De esta parte vamos a desarrollar varios temas. Bien, uno de los temas fundamentales es cómo ingresar al banco de proyectos, cómo hacer la revisión e informes de ejecución de nuestros contratos. Seguido a eso, pues vamos a tener varios temas relacionados con los mismos, relacionados básicamente con el tema de los informes, los ajustes a los mismos, el informe de supervisión, la aprobación y finalmente la impresión de los formatos. Para todo esto tenemos que tener en cuenta que dentro de la parte que le compete a la Oficina de Planeación, y es importante que todos tengamos en cuenta esto, pertenecemos al proceso de planeación ambiental, dentro del cual tenemos nuestro procedimiento que es la formulación y el seguimiento y la evaluación del plan de acción cuatrienal. Bien, para este caso es importante y es fundamental tener en cuenta que nuestra corporación se desarrolla su quehacer a través de una matriz de acciones operativas. Esta matriz de acciones operativas tiene como fin darle los lineamientos periodo tras periodo de la ejecución de unos indicadores. Esos indicadores al final de cada periodo se evalúan y determinan un porcentaje de alcance del desempeño de la institución. En ese momento pues vamos a mirar precisamente cómo se compone la matriz, cómo se desarrolla la misma, y entonces tenemos en cuenta que en esta vigencia 2022 la corporación ha hecho unos ajustes a ese mismo proceso, y por tal hecho en esta oportunidad estamos desarrollando no 6 sino 9 programas. En ese sentido entonces hay una nueva forma, hay un nuevo mecanismo de orientar y de evaluar nuestros programas, que inicialmente venían en 6 y hoy van a 9 programas. Dicho esto, entonces vamos a desarrollar el módulo de acceso, y básicamente tenemos dos formas de acceder a la plataforma. Una a través de la página normal, como dice Banco de Proyectos, da clic al sistema www.corponariño.gov.co e ingresa directamente a Banco de Proyectos. Y la segunda, cuando estemos en la institución, en las dependencias, vamos a hacer a través del servicio de intranet, que es 10.10.10.34, y desplegamos la opción Banco de Proyectos. En ese momento pues ya estaremos ingresando a Banco de Proyectos y tenemos, digamos, a medida del internet, como estemos en la entidad, pues podríamos acceder o por Google Chrome o por Mozilla. Uno de los dos navegadores nos permitirá el acceder al banco. Vamos a hacer en ese mismo momento, cuando estemos ingresando, en el módulo de contratos, cuando el profesional encargado ingresa el contrato, automáticamente se envía al Banco de Proyectos el enlace por el cual se crea su usuario y contraseña. Dentro de lo relacionado al módulo de contratos y respecto a los usuarios, existen varios términos que son importantes tener en cuenta. Uno son el rol del supervisor, el rol del contratista y el rol de administrador y cuentas. Bien, sobre esos 3 puntos gira el desarrollo de nuestras cuentas y de nuestros contratos. Para tener en cuenta entonces, los supervisores serán los encargados de revisar, digamos, aprobar el registro del contrato y el acta de inicio. Sobre ese punto es importante que ellos tengan en cuenta, cada vez que se genera un contrato deberán estar pues pendientes de hacer ese proceso de aprobación. De la misma manera, ellos tendrán en el Banco de Proyectos el acceso al tablero de indicadores denominado el dashboard, en el cual ellos pueden apreciar la dinámica de todos y cada uno de los indicadores y cómo ellos están evolucionando en el tiempo cuatrimestral que desarrolla la corporación. Bien, en el tema de contratistas tenemos pues digamos varias acciones allí a desarrollar. Una de ellas es el tema de nuestra visualización de nuestro contrato. El segundo es realizar y tramitar nuestras cuentas. Ahí es importante que tengamos en cuenta entonces que nuestro supervisor, una vez haya aprobado el acta de inicio, nosotros podemos proceder a elaborar nuestra cuenta. Bien, también tendríamos acceso al tablero de indicadores, siempre y cuando pues, digamos, estemos en ese rol y asignados de responsabilidades de alguno de los indicadores. Finalmente,
tenemos el administrador y cuentas, que son, digamos, los únicos que en este módulo de contratos tiene la opción de habilitar o editar un contrato o editar un acta de inicio. Para contratistas es importante que tengamos en cuenta, y lo recalco nuevamente, es que no se deben enviar solicitudes de creación de usuarios. El sistema está creado o parametrizado para que automáticamente, en cuanto en la oficina de contratación de contratos, en el módulo de contratos, se elabore el contrato, se crea el contrato en el sistema, automáticamente migra a una base de datos y se crea ese usuario y esa contraseña de manera automática. Bien, dentro de esa forma, digamos, como lo estamos visualizando en la diapositiva, tenemos el usuario y la contraseña. Tener en cuenta ahí que cuando se asigna, automáticamente aparece con su número de cédula su usuario y su contraseña con su número de cédula. Para que lo tengamos en cuenta, también tenemos la opción de, a través del botón de ayuda o de cambio de contraseña, generar una nueva contraseña. Para ello tenemos que tener en cuenta cuando nos generen a través del correo que hemos registrado en el módulo de contratos. Bien, dentro de los procesos que tenemos es importante tener en cuenta los informes de ejecución. Ahí, digamos, radican la esencia del periodo de cuenta, el valor a pagar, nuestro porcentaje de ejecución, nuestro tiempo transcurrido y el estado del mismo. Para ello, y cuando vayamos a editar nuestras cuentas, tenemos que tener en cuenta que vamos a elaborar conjuntamente con cada una de nuestras obligaciones nuestras respectivas anexos o evidencias. Bien, en este punto es importante precisar que se debe describir de manera clara y concreta las actividades ejecutadas durante el periodo. ¿Eso qué significa? Que cada una de ellas deberá llevar al menos un soporte de acuerdo a las actividades desarrolladas que podemos utilizar, preferiblemente, y lo recomendamos a todos nuestros compañeros contratistas, es que debamos adjuntar o crear, si son actas de asistencia, formatos de control, todo lo mecanismo que pudieran adjuntar, que fuera en lo posible en archivos en PDF, que sería, digamos, lo más práctico y lo más fácil para nuestro banco de proyectos. Bien, el banco de proyectos y para el módulo de contratos tiene varios estados. Es importante que lo tengamos en cuenta. En este caso, cuando yo elaboro una cuenta, vamos a tener dos estados que va a poder visualizar inicialmente el contratista, que son el estado no aprobado y el estado finalizado por el contratista. Una vez nosotros tengamos en el estado no aprobado, procedemos a elaborar el informe como tal, y esa opción de finalizado por el contratista le damos una vez finalizado nuestras actividades y tengamos certeza de que toda la información que hemos consignado está acorde a cada una de nuestras obligaciones contractuales. Bien, otro punto importante aquí a comentarles es el siguiente. Cuando nosotros estemos, digamos, el sistema tiene un mecanismo, una forma que nos ha permitido, digamos, de acuerdo al procedimiento establecido, tener unos días en el cual el sistema automáticamente se cierra. Para todos nosotros es importante conocerlo, que el día 2 hábil de cada mes el sistema se cerrará automáticamente. Así las cosas, pues se podrá aperturar manualmente otra vez el sistema con el apoyo, bien sea desde contratos o desde el módulo de administración, habilitar nuevamente la cuenta de las personas que por error, pues digamos, iniciaron una cuenta y no la finalizaron el día 2. A partir del día 3, pues se tendría que solicitar esa información. Bien, lo que corresponde entonces a estos informes, entonces para el operador que está, o para el supervisor en este caso, le aparecerá una alerta diciéndole que ha finalizado su contrato y que procederá a hacer esa revisión. Antes de esa revisión es importante pasar por verificación de la cuenta. ¿Eso qué significa? Que la verificación de la cuenta va a ir por un momento en el cual el funcionario encargado hará la revisión de su pago de su seguridad social y remitirá un correo en el cual le informará al gestor del contrato que ese contrato ya ha sido verificado y que puede proceder a aprobar cada una de las obligaciones contractuales para generar finalmente el informe. Bien, con este informe pues ya procederemos a firmarlo y a desarrollarlo como tal para poder imprimir y en las diferentes instancias. Recordarles que estos formatos pues deben estar firmados debidamente para que puedan transcurrir con el proceso en las diferentes dependencias. Recordarles a todos y cada uno de ustedes que el banco de proyectos pues está habilitado, está desarrollando sus procesos y sus actualizaciones constantes para prestar un mejor servicio.
Bien, eso es lo que compete y corresponde a lo de banco de proyectos. 3, 2, 1, graba. Bien, desde la oficina de planeación, digamos, hay otros instrumentos de planificación que es importante que los tengamos en cuenta. Acabamos de mirar, de observar el tema del banco de proyectos y es pertinente comentarles lo siguiente. Dentro de los instrumentos de planificación existen varios. Bueno, unos son el plan de acción cuatrienal, en el cual descansa toda la ejecución y la acción que tiene la corporación. Y otro de ellos, de singular importancia, es el plan de gestión ambiental regional. Este es un instrumento muy importante sobre el cual gira las diferentes temáticas de nuestra entidad, en el sentido de que está en línea con las políticas, con la normatividad y con las tendencias conceptuales y metodológicas relacionadas con estos términos. Las corporaciones tienen, digamos, en este sentido un apalancamiento, un apoyo en este instrumento de gestión. El Plan de Gestión Ambiental del Departamento de Nariño, PEGAR 2016-2036, se elaboró con un grupo de profesionales destinados a generar ese entorno y esa ruta metodológica y esa guía que nos permite como instrumento de planificación, digamos, hacer un proceso de desarrollo de cada una de estas ejes temáticos que tiene la entidad. Entonces, como instrumento de planificación regional, digamos, es importante precisar que en él descansan todo este tema de alternativas, todo este tema de desarrollos e ideas que a mediano plazo se van a hacer acordes a esa iniciativa del decreto 1200 del 2004. Sobre este decreto es importante mencionar que se desarrolla todo el tema de PEGAR. Bien, como instrumentos de planificación, recordarles que tenemos tres. Estos instrumentos de planificación son el PEGAR, el Plan de Acción Institucional, que hoy le denominamos Plan de Acción Cuatrienal, y el otro que también lo tenemos y que muchas veces lo olvidamos en estos procesos es el Plan Anual de rentas y gastos. Sobre esos tres instrumentos, digamos que descansa o reposa lo que es la planificación ambiental. Bien, sobre este punto entonces PEGAR tiene un horizonte o una visión ambiental y es importante relacionar lo siguiente, que en el 2036, en el marco del escenario del cambio climático y el posacuerdo, se habrá logrado cimentar esas bases para alcanzar el desarrollo regional sostenible, en el entendido que todas estas ideas y estas apuestas sobre el mantenimiento de la diversidad y los servicios ecosistémicos permita hacer un manejo sustentable en la región, constituyéndose como uno de los departamentos ejemplos del país. Dicho esto, el tema radica en qué objetivos estratégicos tiene PEGAR, y son 6, para que los tengamos en cuenta y los recordemos, que va a ser parte de este proceso de conocimiento de cada uno de nosotros. El primero es mejorar las condiciones de oferta del agua para los distintos usos, desde el punto humano y la perspectiva ecosistémica. El segundo punto es mejorar las condiciones de los suelos del departamento de acuerdo a los diferentes usos potenciales. El tercero es mejorar la oferta de servicios ecosistémicos y de la biodiversidad regional. El cuarto punto es mejorar y conservar las condiciones de aire de los centros poblados. El quinto punto es mejorar el manejo integrado de los residuos sólidos y peligrosos en los municipios. Finalmente, el número 6, disminuir los riesgos por amenazas naturales en los municipios y en las cuencas de los departamentos. Sobre estos ejes, digamos, descansa estas 5 líneas estratégicas de nuestro PEGAR. Bien, y entonces son 1. La gestión del conocimiento para la administración y la conservación de los recursos naturales. El número 2 es el ordenamiento del territorio y gestión del riesgo fundamentado en la comprensión y protección de estas cuencas hidrográficas. El número 3 es la transparencia y la asistencia técnica a las comunidades para esos diferentes procesos apropiados al uso de los recursos naturales renovables. El número 4 es la articulación interinstitucional para el fortalecimiento del ejercicio de la autoridad y la gestión ambiental. Y finalmente, el número 5, el desarrollo de las capacidades institucionales para la mejora continua de la gestión misional. Bien, sobre estas 5 líneas estratégicas es lo que descansa nuestro PEGAR para todo nuestro desarrollo institucional.
Bien, digamos que esas 5 son las que resaltan y las que nos invitan pues, a articular definitivamente todos y cada uno de nuestros procesos para promover los escenarios de desarrollo armónico en el territorio y en el departamento de Nariño. Otro de nuestras acciones en la corporación que desarrolla la entidad de manera misional es el sistema de gestión institucional. Para desarrollar este tema, digamos, vamos a hacer un repaso de todas y cada una de ellas que tengan relación primero con la descripción del mismo. Es decir, vamos a saber en este momento a enterarnos qué entendemos por sistema de gestión institucional. Bueno, el sistema de gestión institucional es una herramienta sistemática, transparente, para establecer las políticas, métodos y procedimientos, asimismo que los mecanismos de prevención, control y evaluación para, ¿cuál es el fin de esto? El mejoramiento continuo en la corporación y que nos permita dirigir y evaluar nuestro desempeño institucional en términos de calidad y de satisfacción social en la presentación de nuestros servicios y en el cumplimiento de nuestras disposiciones legales que tenemos como entidad. Bien, es importante aquí recordarles entonces que tenemos una misión y una visión que vale la pena volverlas a recordar para que todas las tengamos en cuenta. Bien, la misión es la siguiente: administramos y protegemos eficientemente los recursos naturales con base fundamental para la conservación de la vida. Tenemos una visión que es garantizar un territorio ambientalmente sostenible para las actuales y futuras generaciones. Para que lo tengamos en cuenta, entonces tenemos una actualización de una visión y de una misión. Bien, política de calidad. Es importante que todos nosotros como funcionarios, como personas que estamos en la entidad, conozcamos la política de calidad. Y miren que la política de calidad nos desarrolla sobre unos temas muy puntuales que tiene nuestro quehacer misional e institucional de la corporación. Así las cosas, la corporación ejerce eficientemente su rol de autoridad ambiental en la ejecución de los programas y los proyectos que impulsan el desarrollo sostenible en el departamento, dando cumplimiento de la misión enmarcados en los diferentes procesos de mejoramiento continuo en la prestación de los servicios, la planificación de sus acciones, la evaluación permanente de su gestión y para tal fin disponiendo de los recursos para contribuir con un ambiente sano y atender oportunamente estas necesidades de las partes interesadas en este medio que hoy estamos desarrollando, este medio natural de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, Corpo Nariño. Estructura interna de la Corporación Autónoma Regional de Nariño. Bien, nuestra estructura, digamos, está marcada como máximo regente de nuestra institución es la Asamblea Corporativa. A ella tenemos ligada en la parte transversal la Revisoría Fiscal. Bien, después de la Revisoría Fiscal tenemos nuestro Consejo Directivo y de allí desplegamos a nuestro Director General. Bien, de nuestro Director General tenemos lo que son los comités, ¿cierto? De ahí desarrollamos lo que son las oficinas de control interno, la oficina jurídica, la oficina de planeación y direccionamiento estratégico y de allí las dos dependencias que se unen, que son las dos subdirecciones, tanto la de conocimiento y evaluación ambiental como la de intervención para sostenibilidad ambiental. Del lado de la oficina jurídica de ese eje tenemos a la subdirección administrativa y financiera y finalmente a la de oficina de control interno disciplinario. Bien, aquí es importante decir que de acuerdo en el Consejo Directivo celebrado el acuerdo número 03 de junio 23 del 2021, se creó para la institución la Oficina de Control Interno Disciplinario. Bien, la Oficina de Control Disciplinario Interno y por tal fin pues, se modificó el acuerdo 015 de julio de 2003, el cual establece la estructura interna de la corporación. Entonces, en este entendido, este acuerdo 003 modifica, por lo tanto, la Oficina de Control y se crea, digamos, la Oficina de Control Interno Disciplinario. Bien, respecto a la normatividad, pues la corporación cuenta con un normograma que lo podemos ubicar cuando estemos ingresando al banco de proyectos, ahí la estructura como tal y ahí la pueden ustedes, digamos, darle claridad o darle algún complemento sobre la información que en este momento estamos presentando respecto a esta capacitación. Bueno, entonces para entrar van a encontrar un espacio que dice Sistema de Gestión Institucional y allí van a encontrar específicamente el tema del normograma.
comentarles que en el sistema de gestión institucional estamos certificados bajo la norma ISO 9001 del 2015 y el Laboratorio de Calidad Ambiental bajo la norma 17025 del 2017 que nos tienen estos estándares de calidad y sobre los cuales día a día la corporación está trabajando para el logro de cada uno de los resultados. Bien. Respecto al mapa de procesos, aquí es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Bien, nosotros tenemos 11 procesos y aunados entre procedimientos y actividades alrededor de 47. Respecto a los tipos de procesos, entonces nosotros estamos hablando que son 11. Bien, tenemos estratégicos, tenemos misionales, tenemos de apoyo y tenemos de evaluación. Sobre ellos tenemos nuestros procesos que son el de orientación estratégica, planeación ambiental, licencias y autorizaciones, el proceso jurídico, el tema de gestión administrativa y financiera, entre otros. Bien, pero es importante que conozcamos cada uno de ellos y para ello tenemos el mapa de procesos que también está en el sistema de gestión institucional, que lo pueden también ustedes revisar o de pronto en algún tema tener en claro o orientarse de una u otra forma. Para tener en cuenta y para poder hacer, digamos, un repaso dentro de los estratégicos, tenemos dos grandes que son el orientación estratégica y planeación ambiental, dentro de los cuales está el de nuestra oficina de planeación, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Pero cada uno de los procesos también los tienen allí para su interés y para su claridad o su explicación. Bien, recordarles que todas las versiones del sistema de gestión institucional pueden ser consultadas en el sistema gestor del banco de proyectos en la pestaña Sistema de Gestión Institucional, para que no lo olviden. Ahí está plasmado todas y cada una de ellas para que nosotros hagamos, digamos, esa buena revisión de cada una de nuestras iniciativas. Digamos que nosotros ahí es importante que podamos referenciar algo muy fundamental en este proceso, que es cuando ingresemos al banco de proyectos vamos a tener todos los anexos, desde el anexo 2 hasta el anexo 24. Bien, ahí vamos a encontrar cada uno de nuestros procesos. Importante el anexo 12, en el cual vamos a encontrar todos nuestros documentos, información que requerimos para desarrollar nuestras actividades. Entonces, sobre esto, digamos que tendríamos el acceso en el banco para poderlo mencionar. Yo diría que esto es lo que a grandes rasgos podríamos citar del sistema de gestión institucional, y recordarles que lo pueden consultar en nuestro banco de proyectos del blog gestor. Mi nombre es Patricia Herrera, de profesión administradora de empresas, líder del proceso de archivo y correspondencia. En esta oportunidad voy a abordar el tema de archivos, de tablas de retención documental y de formato único de inventario documental. El objetivo principal de esta inducción es brindar a los servidores públicos y contratistas herramientas conceptuales y metodológicas para la organización de los archivos de gestión y las tablas de retención documental. Vamos a abordar con el tema de normatividad. La Ley 594 del 2000 es la ley macro de los archivos, en los cuales se debe aplicar a todas las entidades públicas y privadas. Es así que el artículo 4, los principios generales, el objetivo esencial de los archivos es de disponer de la documentación organizada en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia. El artículo 24 de la Ley 594 del 2000 nos dice la obligatoriedad de las tablas de retención documental. Será obligatorio para las entidades del Estado implementar las tablas de retención documental. El Acuerdo 004 del 2019 nos obliga a todas las entidades públicas a implementar las tablas de retención documental, y si ya las tenemos implementadas, a actualizar las tablas de retención documental para ser convalidadas en el Archivo General de la Nación. En la Ley 1712 del 2014 de Transparencia y del Derecho a la Información Pública, en su artículo 16, Archivos,
en su carácter de centro de información que contribuyen tanto a la eficacia y eficiencia del Estado, el servicio al ciudadano, como a la promoción activa del acceso a la información pública, las entidades deben asegurar de que existan procedimientos claros para la creación, la gestión, organización y conservación de sus archivos. Gestión documental. Esta gestión documental está incluido en las 17 políticas de MIPG. De ahí la importancia de cumplir nuestra entidad con la gestión documental. ¿Qué es la gestión documental? Es el conjunto de acciones que busca garantizar la organización, el control y el acceso efectivo a los documentos, objetivo del cual se desprende la necesidad de contar con el compromiso de los servidores de Corpo Nariño de todos los niveles de implementar eficazmente estándares y buenas prácticas en la administración documental. La gestión documental es transversal, incluye a todas las áreas de la entidad. Es importante tener presente los procesos de gestión documental. Es así que iniciamos con la planeación. La planeación, cada área debe planear sus documentos que produce de acuerdo a su manual de funciones y de acuerdo al manual de procesos y procedimientos. Segundo está producción. Producción es lo que se genera en cada área. Tercero, gestión y trámite. En la área de archivo y correspondencia tenemos o contamos con un software SIC, en el cual registramos los documentos que llegan de afuera, de todas las entidades o de los usuarios, y de acuerdo al orden de llegada radicamos los oficios dándoles un número y se procede a redireccionar a cada área. Asimismo, cada área, para dar salida a un documento o a una comunicación oficial, debe enviar a nuestra área para realizar el radicado y entregarle con el mensajero si es en la ciudad de Pasto. O de lo contrario, se envía para los 64 municipios del departamento de Nariño con la empresa que tenemos contratado. En este momento tenemos contratado con la empresa Redes. Organización. Todos los documentos se deben organizar en el FUID, en el formato único de inventario documental del archivo de gestión. Transferencia. Cuando los documentos terminan su vida útil o terminan su gestión, en el archivo de gestión se deben transferir a nuestro archivo central, donde custodiamos los documentos de acuerdo a la tabla de retención documental. La disposición de documentos es cuando se eliminan, se conservan o pasan al archivo histórico como patrimonio documental. Preservación a largo plazo informa qué tiempo, las tablas de retención nos dan el tiempo que debemos tener los documentos. Y valoración se refiere a la valoración de los documentos de acuerdo a su importancia. Hay documentos primarios y documentos secundarios. Los documentos tienen un ciclo de vida. El ciclo de vida inician en el archivo de gestión, donde se producen, se los transfiere al archivo central, donde se los conserva el tiempo de acuerdo a las tablas de retención, y hay algunos que pasan al archivo histórico de acuerdo a sus valores secundarios. Es importante tener en cuenta que el archivo de gestión lo manejan todas las áreas. Es donde los documentos se producen de acuerdo a su manual de funciones y manual de procedimientos, donde están en constante consulta, donde están activos, donde se realizan los ajustes. Es el día a día. Estos archivos de gestión deben tener unos valores primarios. ¿Cuáles son los valores primarios? Administrativos, fiscales, legales, contables. Ejemplo de los valores primarios. Los valores primarios
Los contratos tienen un valor legal, las órdenes de pago un valor fiscal, las comunicaciones oficiales, valor administrativo y legal, el programa de salud ocupacional, valores primarios. Estos documentos terminan su fase en el archivo de gestión y se los pasaría o se los transfiere al archivo central. El archivo central los custodiamos el tiempo que dice la tabla de retención documental. Y posterior del archivo central al archivo histórico se debe hacer una transferencia secundaria, porque estos documentos tienen unos valores secundarios que serían los históricos, unos valores históricos, científicos, legales y culturales. Ejemplo de valores secundarios, los decretos. Los decretos tienen valor histórico y cultural. Las resoluciones, valor histórico. Las ordenanzas, valor histórico y cultural. En nuestro caso, los acuerdos tienen un valor histórico y cultural. Y las actas no se las puede eliminar porque reflejan en su momento decisiones que se tomaron por los directivos de la época. Esas actas pasan al archivo histórico. Es relevante informar que nosotros estamos aplicando en la entidad unos instrumentos archivísticos que son tablas de retención documental, tablas de valoración documental y FUID. Las tablas de retención documental, la misma palabra lo dice, retención. ¿Cuánto se debe tener en el archivo de gestión? ¿Cuánto tiempo los debemos tener en el archivo central? ¿Y cuánto tiempo deben permanecer en el archivo histórico? Las tablas de retención facilitan la toma de decisiones, la retención y disposición final de los documentos producidos por una entidad. Facilitan la organización en su etapa de gestión, en el archivo de gestión. Contribuyen a la protección del patrimonio histórico documental. Regulan las transferencias de los documentos en las diferentes fases. Se elaboran para los documentos activos que se producen o se producirán con fines administrativos en las oficinas. Las tablas de retención documental fueron creadas en nuestra entidad en el 2014. Es decir, que del 2014 hacia acá en todos los archivos de gestión debemos estar aplicando las tablas de retención documental. Del 2014 hacia atrás se denomina fondo documental acumulado. ¿Por qué se denomina fondo documental acumulado? Porque está inventariado en un inventario natural y no está sometido a ningún instrumento archivístico. Para poder aplicar un instrumento archivístico al fondo acumulado del 2014 hacia atrás, debemos aplicar un instrumento archivístico que se denomina tablas de valoración documental. Las tablas de valoración documental las debemos realizar con un equipo multidisciplinario que incluya archivísticos, jurídicos, abogados, administrador público, ingeniero de sistemas, en el cual debemos realizar o aplicar el instrumento archivístico de acuerdo al manual de funciones y la estructura de organización, el manual de procesos y procedimientos, y realizar una valoración a cada documento que existe en el fondo documental acumulado. Esa valoración debe ser valores primarios y valores secundarios. Los documentos que tengan valores secundarios se pasarían al archivo histórico. En el momento la entidad no tiene archivo histórico. Una vez se aplique este instrumento de tablas de valoración documental, se definirá si se crea un archivo histórico en nuestra entidad o se envía al Archivo General de la Nación dichos documentos. Las tablas de retención documental tienen unos conceptos básicos.
¿Qué es una serie documental? Es el conjunto de unidades documentales de estructura y contenidos homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de funciones específicas. Ejemplo de ellos podemos citar la serie documental contratos y la subserie documental contratos de suministro, contratos de prestación de servicios, contrato de pólizas, contratos de mensajería, entre otros. La subserie documental es el conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie y se jerarquiza e identifica en forma separada del conjunto de la serie por los tipos documentales, que varía de acuerdo con el trámite de cada unidad productora. La unidad productora es cada subdirección. Las historias laborales son series documentales. Estas historias laborales deben conservarse por el lapso de 80 a 100 años. Los contratos se conservan por el lapso de 20 años en el archivo central. Las actas no se eliminan y se deben conservar en el archivo histórico. Tenemos un ejemplo de las tablas de retención documental de la área administrativa y financiera. De acuerdo a la estructura organizacional, se identifica con un código. En nuestro caso es el código 130. Se refiere a las series, actas y subseries, actas de comité para revisión y evaluación de documentos, actas de comité de archivo y correspondencia. La retención, ¿cuánto tiempo lo vamos a tener en el archivo de gestión? En este caso estaría 4 años y en el archivo central 6 años. Para la disposición final tenemos una conservación total que pasa al archivo histórico, una microfilmación o una serie y una eliminación. De acuerdo a los valores que se le dé con el grupo interdisciplinario, se eliminarían algunos documentos que ya no pasan al archivo histórico. Los criterios técnicos para la organización de archivo de gestión: la ordenación de los expedientes debe realizarse por carpetas en forma de libro, es decir, al abrir la carpeta debe encontrarse el primer documento que generó el trámite. La foliación se debe foliar en el extremo superior derecho de la hoja con un lápiz de mina negra y blanda, en forma legible y sin enmendaduras. Hay unos expedientes que son simples, que van del 1 al 200, pero si el expediente supera los 200 folios, debemos abrir otro tomo que empieza del 200 hasta el 400 y otro tomo del 400 hasta el 600, así sucesivamente. Es relevante socializar el formato único de inventario documental. Un inventario documental es un registro que sirve para indicar la cantidad de los expedientes que existen en un archivo y tienen como principal utilidad el poder expedir correctamente los documentos. ¿Cuándo se debe realizar el inventario? Para entregar de cargo, para finalizar un contrato, para salir de vacaciones, por traslado de área, para transferencia al archivo central. Cada área debe manejar su FUID, su formato único de inventario documental. Tenemos ejemplo del formato de la plantilla de inventario documental, donde se debe llenar una serie de información: el objeto, el número de orden, el código, el nombre de las series y subseries, fechas extremas: inicial cuando inicia el expediente, final cuando termina el expediente, unidad de conservación, expediente, carpeta, los tomos, el número de folios, el soporte puede ser físico o electrónico, la frecuencia de consulta. Si ya pasan al archivo central, la consulta es mínima. Si están en el archivo de gestión, la consulta es activa. Y las notas, en notas podemos registrar lo que los archivos están, si están averiados, si faltan documentos, todo lo que uno puede colocar en notas para transferir y para tenerlo en el archivo de gestión.
todos esos datos los da las tablas de retención documental. Por eso es importante que todas las áreas de gestión manejen sus tablas de retención documental. Y cuando ingresan a nuestra entidad, si pertenecen a la CISA, pertenecen a Subsea, al área de SAB, deben preguntar cuáles son las tablas de retención documental que se aplica en su área para que ustedes puedan diligenciar el formato de inventario documental. Este es con el objetivo de que no se pierda la información, se tenga organizada y se realice la transferencia al archivo central para poder custodiar. El formato único de inventario documental lo podemos descargar del banco de proyectos. En el banco de proyectos encontramos el sistema de gestión institucional y ese formato está publicado y tiene una columna en la cual dice ubicación topográfica. La ubicación topográfica es donde exactamente está el archivo. Puede ser en el computador cuando son archivos digitales y en los archivadores o en los estantes de acuerdo al área. Muchas gracias. Hola, soy Tatiana, pertenezco a la Oficina de Notificaciones y les vengo a hablar sobre el trámite de notificaciones de los actos administrativos. En la Oficina de Notificaciones se encarga de notificar y comunicar los actos administrativos que se emiten dentro de los procesos institucionales que maneja la corporación. Esto de conformidad al ordenamiento jurídico vigente. Esto con el fin de dar a conocer al usuario las resoluciones pertenecientes a permisos, autorizaciones y licencias ambientales, así también como garantizar el derecho a la defensa y contradicción de los investigados en los procesos sancionatorios. De igual manera, informar sobre los procesos de cobros coactivos que se adelantan en virtud de los créditos y obligaciones exigibles a favor de la corporación. Los tipos de notificaciones que manejamos son la notificación personal. Una vez llega el expediente a la Oficina de Notificaciones, tenemos 5 días para enviar un oficio citatorio al usuario o investigado con el fin de que haga presencia en la corporación, en la Oficina de Notificaciones, para notificarlo de manera personal sobre el acto administrativo o resolución. La notificación por aviso. Esta se realiza cuando ya ha recibido el oficio citatorio por el usuario, no ha hecho presencia para notificarse de manera personal. En la notificación por aviso se envía copia del acto administrativo con el fin de que el usuario o investigado tenga conocimiento sobre el acto administrativo. La notificación electrónica. En los procesos que se tenga autorización de notificación electrónica, se remite copia del acto administrativo al correo electrónico autorizado por el usuario o investigado. La notificación por aviso mediante página web institucional. Cuando hemos agotado los mecanismos de búsqueda para encontrar datos de residencia, números telefónicos o electrónicos para notificar al usuario investigado, se realiza el aviso del acto administrativo mediante la página web institucional de Corpo Nariño. La comunicación. Esta se surte para poner en conocimiento a cada uno de los interesados de la expedición del acto administrativo y de la decisión que ésta contiene. De igual manera, la Oficina de Notificaciones realiza otras actuaciones internas como comunicación a requerimientos y demás oficios que así disponga el acto administrativo. Mi nombre es Carlos Escobar, pertenezco a la oficina jurídica en el área de sancionatorios y medidas preventivas. Ahora vamos a exponer lo que es el procedimiento sancionatorio ambiental, el cual está estipulado en la Ley 1333 del 21 de julio del 2009, en la cual se puede mirar todo el procedimiento y la titularidad que tiene la corporación para imponer las medidas preventivas e iniciar los procesos sancionatorios. El proceso sancionatorio inicia con la llegada del informe técnico o la denuncia ambiental a nuestras oficinas y a la cual se inicia con una evaluación de mérito. En esta etapa es la cual se valora la necesidad de aperturar una indagación preliminar, un inicio de proceso sancionatorio ambiental o no aperturar la misma. En el artículo 17 de la Ley 373 encontramos lo que es la indagación preliminar.
Esta indagación se inicia con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio y se ordenará una indagación preliminar cuando hubiera lugar a ello. La siguiente etapa es los tipos de actuación que pueden iniciarse en la indagación preliminar, que son los tipos de actuaciones, que es la indagación preliminar como tal, autos que decreta pruebas, resolución por la cual se archiva la indagación preliminar. Luego seguimos con lo que es el artículo 16, que es el inicio del proceso sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio o a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo. Los tipos de actuaciones que se dan en el inicio del proceso sancionatorio es el auto por el cual se inicia o se apertura el proceso sancionatorio ambiental. Puede existir también el auto por el cual se acepta la renuncia de un poder. También tenemos el auto por el cual se acumula un expediente. Luego tenemos también un auto por el cual se ordena la desvinculación de un investigado cuando no se puede demostrar que existen sanciones. También se pueden proyectar autos por el cual se ordena la vinculación de un investigado. También encontramos el auto por el cual se ordena la vinculación o desvinculación de los investigados o de alguna empresa. Luego seguimos con lo que es la sanción del procedimiento. Una vez que se haya recolectado todas las pruebas en el inicio de la investigación, seguimos con la formulación de cargos. La formulación de cargos está en el artículo 24 de la Ley 1333, que se inicia cuando existe mérito para continuar con la investigación. Entonces la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a la formulación de cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental. Esta formulación de cargos se la notifica y el investigado al cual se le inculcan los cargos tiene 10 días para presentar los descargos. Pasados estos 10 días, el investigado y presentados sus descargos, pasamos a lo que es el auto de cierre del periodo probatorio. Antes del cierre del periodo probatorio, en los descargos, pues el investigado puede solicitar todas las pruebas y aportar las pruebas que él estime pertinentes. Una vez se hace la valoración de esos descargos, y seguimos con la etapa que es la sanción como tal. Ahí sí ya se determina es la sanción mediante una resolución, que ésta se emite dentro de los 15 días siguientes a la presentación de los descargos. Una vez se analiza todas las pruebas pertinentes que existen en el expediente y se mira que existe toda la prueba para imponer una sanción. La última, la siguiente a los descargos sería la resolución de sanción, en la cual se hace un análisis y se pasa a sancionar. La etapa siguiente a la sanción son los recursos que el investigado tiene para que si existe, él puede también decir si existe mérito para sancionarlo o no existe mérito para sancionarlo. Estos son los recursos de reposición y el subsidio de apelación. El recurso de reposición se lo interpone ante quien profirió el acto administrativo y el recurso de apelación se lo interpone ante el superior jerárquico. En la resolución, en la resolución de sanción hay 3 tipos de actuaciones. ¿Cuál es la resolución que resuelve el recurso de reposición? La otra es la resolución que resuelve el recurso de apelación y la última es la resolución por la cual se rechaza un recurso de reposición. Y el último es el auto que niega todas las pruebas. Trabajo en la oficina jurídica, manejamos el proceso de cobro coactivo. Vamos a hacer una referencia y para que ustedes conozcan el procedimiento de cobro coactivo. Definiendo que la jurisdicción coactiva la ha definido la Corte como un privilegio exorbitante de la administración que consiste en la facultad de cobrar directamente y sin que intermedie intervención judicial las deudas a favor de la corporación, adquiriendo esa doble calidad de juez y parte.
cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines esenciales del Estado. Sentencia C666 del 2000, magistrado ponente José Gregorio Hernández Galindo. Tenemos un marco normativo que es el artículo 209 de la Constitución Política, donde los servidores públicos tienen a cargo el recaudo de estas obligaciones a favor del Tesoro Público. La Ley 99 del 93 en el artículo 31, numeral 13, faculta a las corporaciones para recaudar conforme a la ley las contribuciones, tasas, tarifas, multas por concepto de uso y aprovechamiento de los recursos naturales. De igual manera, la Ley 1066 del 2006 se dictan normas para la normalización de la cartera pública, reglamentada por el Decreto 4473 del 15 de diciembre del 2006, que se determina el procedimiento aplicable para cobro coactivo. Con ello, la Corporación expidió la Resolución 305 del 30 de junio del 2021, por la cual se actualiza el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera y el procedimiento de cobro coactivo en la Corporación Autónoma Regional de Nariño. La competencia para conocer el procedimiento de cobro coactivo está radicado en la Unidad de Jurisdicción Coactiva de la Oficina Jurídica de la entidad, compuesta por el jefe de la oficina jurídica, el abogado ejecutor, profesionales en derecho, funcionarios y contratistas que tienen la función de sustanciar e impulsar los procesos tanto persuasivos como coactivos. Para poder hacer efectivos estos cobros tenemos que tener el título ejecutivo, que son esos documentos que constan de una obligación clara, expresa y actualmente exigible para pagar una suma líquida de dinero a favor de determinada entidad pública. Tenemos los documentos ejecutables, que son todos los actos administrativos que estén debidamente ejecutoriados, en los que se imponga a favor de Corpo Nariño una obligación de pagar una suma líquida de dinero. Estas son las multas ambientales que impone la oficina jurídica en cuanto a los procesos sancionatorios que se aperturan en la entidad. Tenemos las facturas de cobro de tasa retributiva y tasa por uso de agua y todas aquellas que tengan el carácter de creación legal. Tenemos las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales, los contratos o documentos que consten sus garantías, los acuerdos de pago que hayan sido incumplidos y las que consten en documentos que provengan de un deudor legal. La remisión de los títulos son los actos administrativos que se remiten a la oficina jurídica para ser evaluables todo documento que constituya título ejecutivo, el acto administrativo, constancia de notificación, la copia legible de las providencias en el caso de que resuelvan recursos, su notificación correspondiente, la dirección actualizada del deudor y constancia de ejecutoria. De igual manera, en la remisión de las facturas que se hace por parte de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental y por parte de la Oficina Jurídica lo que compete a las multas ambientales. La unidad de cobro lo primero que hace es invitar al deudor a que comparezca a la entidad al pago de estas obligaciones. Hacemos llamadas telefónicas, requerimientos de cobro prejurídico, enviamos correos electrónicos para obtener el pago de las mismas. Caso contrario, donde no se proceda al pago de las obligaciones, adelantamos nuestro proceso de cobro coactivo, que es esa facultad para poder cobrar directamente sin intervención judicial las obligaciones pendientes de pago a favor de nuestra entidad. Adelantamos el proceso de cobro coactivo, libramos el mandamiento de pago, notificamos excepciones, se adelanta el estudio de investigación de bienes, la liquidación, procedemos al embargo, investigación de bienes, el embargo, remate y a la terminación de nuestro proceso. Muchas gracias. Mi nombre es Brian Hernán Molina. En esta oportunidad les voy a presentar el procedimiento del Laboratorio de Calidad Ambiental. El Laboratorio de Calidad Ambiental, en la dirección y el personal del laboratorio de Corpo Nariño está comprometido con el cumplimiento de las buenas prácticas profesionales de calidad y del sistema de gestión para realizar toma de muestras simples y compuestas, análisis físico-químico y microbiológico de la matriz agua.
de acuerdo con los métodos establecidos en los protocolos del proceso de gestión analítica, siguiendo los lineamientos de la norma técnica ISO 17025 de 2017, que es la normatividad legal vigente, y lo pactado por el cliente. El laboratorio de calidad se encuentra acreditado ante la IDIAM mediante la resolución 0597 del 18 de junio de 2019 en los siguientes parámetros: conductividad eléctrica, demanda química de oxígeno, nitritos, oxígeno disuelto, sólidos suspendidos totales, toma de muestra compuesta, toma de muestra simple en cuerpo lótico, turbidez, sólidos totales, coliformes totales y E. coli. El procedimiento, primero se hace una solicitud, que es recepcionar la solicitud mediante el oficio o personalmente. Esta se debe realizar con 8 días de anticipación si se necesita el aforo y toma de muestras, o con 2 días de anticipación si solo se necesita el análisis por parte del laboratorio. Seguimos a diligenciar un formato de evaluación de la capacidad del laboratorio, la solicitud de material u oficio. Se acepta o se niega la solicitud y se concluye con notificar al usuario. En el tema del muestreo, se genera un plan de muestreo por cada solicitud aprobada. Se cuenta con los distintivos protocolos e instructivos, un protocolo de toma, aforo y preservación de muestras, protocolo de medición de caudal de fuente hídrica, un protocolo de aseguramiento de la calidad, protocolo de validación de muestreo, instructivo toma y preservación de muestras, instructivo toma de muestras puntuales. Seguimos con recepcionar y almacenar las muestras. En esta se debe dar cumplimiento a lo establecido en el instructivo de recepción y almacenamiento de muestras. En el análisis y cálculo de datos se hace la demanda química de oxígeno, oxígeno disuelto, sólidos totales, suspendidos y disueltos, pH, turbidez, temperatura in situ, nitritos, conductividad, coliformes totales, E. coli y material particulado PM10. Continuamos con el análisis y cálculo de datos. En esta, para la realización de los análisis de ensayo se debe dar cumplimiento en lo establecido en los protocolos de los instructivos. Los resultados de las validaciones de los métodos se encuentran en los informes de validación y se realiza el cálculo de resultados en el formato de captura de datos. La emisión de reporte. En este caso, sistematizamos la información en la base de datos del laboratorio, verificando los resultados registrados en el formato captura de datos. Por último, se hace la entrega del reporte. Se hace una entrega del reporte original sellado personalmente al cliente, y un segundo original se archiva en el proceso de gestión analítica. El laboratorio cuenta con 20 a 26 días hábiles para la emisión del reporte, y esto depende del número de muestras que llegan al laboratorio. Con esto concluyo mi presentación. Para una mayor información la podemos encontrar en el banco de proyectos Gestión Analítica. Mi nombre es Mireya Vallejo, trabajo en la Oficina de Control Interno como profesional universitario, y vamos a hacer la inducción al proceso control, evaluación y seguimiento al sistema de gestión institucional. La Oficina de Control Interno operativiza el proceso control, evaluación y seguimiento al sistema de gestión. Vamos a hablar un poquito de qué es control interno. De acuerdo a la definición que nos da la norma, la Ley 87 del 93, se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. Traemos a colación esta definición porque debemos hacer claridad que control interno no es únicamente la oficina como tal, sino que control interno son todos los procedimientos y todas las actividades de control que debemos implementar como entidad en cada uno de sus procesos. Vamos a hacer una breve descripción de las actividades que realiza la Oficina de Control Interno ya en la evaluación de la implementación y el estado del sistema de control interno.
La primera, coadyuvar en el proceso de mejora continua de los sistemas de gestión y control de la entidad a través del seguimiento y la implementación de los planes de mejora, el fortalecimiento de la cultura del autocontrol, autogestión y autorregulación como principios del MESI, garantizar la valoración permanente de los resultados de la entidad a través de diferentes mecanismos de verificación, evaluación y seguimiento, la orientación técnica y recomendaciones para mejorar los procesos y evitar desviaciones en los planes y programas. La presentación de información oportuna ante el Comité de Coordinación de Control Interno y la alta dirección respecto a los resultados de la evaluación realizada al sistema de control interno y la gestión de la primera y segunda líneas de defensa, identificando las debilidades, los riesgos y las oportunidades de mejora. Ya de manera puntual, el proceso control, evaluación y seguimiento, como podemos ver en el mapa de procesos de la entidad, es un proceso transversal que le hace, como su nombre lo indica, evaluación y seguimiento a todos los procesos de la entidad, tanto a los procesos estratégicos, a los misionales, a los de apoyo, como a los de planeación. Podemos encontrar en el anexo 23 los documentos referentes al proceso control, evaluación y seguimiento en la página de Corpo Nariño, en Banco, en Sistema Gestor, donde miramos que el proceso cuenta con dos procedimientos, el de auditoría y el procedimiento de elaboración y presentación de informes de ley. El objetivo de nuestro proceso es verificar y evaluar el cumplimiento de la implementación, ejecución, conformidad y mejora continua del sistema de gestión institucional mediante la aplicación permanente de actividades independientes y objetivas de evaluación, de seguimiento, de auditoría y asesoría y elaboración de informes de ley requeridos para el cumplimiento de los objetivos propuestos por la corporación de manera eficiente, eficaz y transparente en el marco de la guía ROL de la Oficina de Control Interno. El alcance inicia con la planificación de las auditorías independientes, el documento en el que se recoge todas las auditorías que se deben realizar en el año, tanto los informes de ley y las auditorías independientes que hace la Oficina de Control Interno, como las auditorías a los sistemas de gestión, aunque no sean desarrolladas por la oficina, deben estar previstas en este documento y aprobadas por el Comité de Coordinación de Control Interno. También continuamos, con la identificación y elaboración de los informes de ley y los resultados de estas evaluaciones, de estas auditorías y de estos seguimientos deben ser comunicados a la alta dirección y a las partes interesadas. También debemos afianzar el autocontrol para todos los funcionarios de la entidad, de tal manera que podamos asesorar a la alta dirección para la toma de decisiones en la mejora de procesos y procedimientos institucionales, la reevaluación de los planes establecidos y la introducción de correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos institucionales, como lo habíamos dicho antes, todo en el marco de la guía ROL de la Oficina de Control Interno. Esta guía la podemos encontrar en la página de la DAP, y nos daremos cuenta que está enfocada en 5 roles principales, que son liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes de control. Básicamente, pues el liderazgo estratégico se enfoca en la asesoría que hace el jefe de la Oficina de Control Interno a la alta dirección respecto a la toma de decisiones, frente a toda la información que la oficina ha podido recopilar a través de sus seguimientos y evaluaciones. El enfoque hacia la prevención hace referencia a la identificación que hace el jefe de Oficina de Control Interno de todos los riesgos, tanto actuales como potenciales, para que se introduzcan controles que permitan mitigar y controlar estos riesgos. El tercero sería la evaluación de la gestión del riesgo, que va encaminado más a medir cómo se está aplicando el procedimiento y la metodología de administración de riesgos, evaluar si se establecieron políticas, el cumplimiento y la implementación de estas políticas.
La evaluación y el seguimiento hace referencia a todas las auditorías independientes que realiza la oficina, así como los seguimientos programados por la oficina, tanto de ley como a los procesos y procedimientos. La relación con entes externos pues es primordial debido a que el jefe de oficina de control interno debe ser el puente con los entes de control, bien sea la Procuraduría, la Contraloría, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para que se asesore a la entidad en cuanto a la oportunidad, ya a la coherencia y a la integridad de la información que se presenta a estos entes, que inicia con la planificación de auditorías internas, independientes y con el seguimiento a los procesos y procedimientos institucionales. Como les había mencionado, el proceso control, evaluación y seguimiento cuenta con 2 procedimientos, que es elaboración y presentación de los informes de ley y seguimientos a procesos y procedimientos institucionales, cuyo objetivo es realizar informes de ley y seguimientos a los procesos y procedimientos institucionales para evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente y presentar los resultados a las partes interesadas. El alcance de este procedimiento es la planificación de los seguimientos a los procesos y los procedimientos institucionales, la identificación de informes de ley a elaborar para presentar en la vigencia y sigue con la solicitud de información y evidencias para el seguimiento. La realización del respectivo reporte o elaboración de informe para ser presentado tanto a la alta dirección como a las partes interesadas. El otro procedimiento que tenemos es el de auditorías, cuyo objetivo es verificar y evaluar la objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión articulado con MESI adoptado por la entidad. El alcance es la programación de las auditorías para la vigencia, la aprobación y la ejecución del programa de auditorías hasta la presentación de los informes, pero también se debe tener en cuenta que para cada una de esas auditorías tiene que hacerse un plan de auditoría en el cual se establezca el objetivo, el alcance, el cronograma, los responsables, que en este caso sería tanto el líder del proceso auditado como el jefe de oficina de control interno, que puede ser el líder de auditoría y su equipo de auditoría acompañante. Este plan de auditoría debe ser aprobado por el responsable del proceso o por el auditado y se debe dar cumplimiento de acuerdo a lo establecido. Este fue un breve recuento sobre los documentos que se encuentran en el sistema de gestión respecto al proceso, control, evaluación y seguimiento. Pero si buscan mayor información pueden ingresar a la página de Corpo Nariño en Banco Gestor, donde encontrarán el sistema de gestión con todos los documentos completos sobre este proceso. Muchas gracias. Mi nombre es Jaime Rigoberto Ceballos Kenguán, soy profesional especializado y adscrito a la nueva oficina de control interno disciplinario. Esta oficina había sido un apéndice de la Subdirección Administrativa y Financiera hasta el año anterior. El año anterior se crea la nueva oficina de manera independiente en cumplimiento de la normatividad disciplinaria, especialmente la Ley 734 del 2002 y el nuevo Código General Disciplinario que empieza a regir desde abril del 2022. En las dos normas se exige que toda entidad debe contar con una oficina de control interno disciplinario de la más alta jerarquía, con el propósito de que se pueda investigar las faltas disciplinarias de todos los funcionarios de la entidad. Actualmente la jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario es la doctora Sandra Marcela Narváez Santa Cruz, desde el año anterior precisamente, y el suscrito quien hace las veces de sustanciador en la oficina. La oficina obedece, o mejor, el procedimiento disciplinario obedece a una norma, que es el Código Disciplinario Único actualmente y desde el mes de abril el Código General Disciplinario, el nuevo Código General Disciplinario. Este proceso, o procedimiento mejor, de investigación disciplinaria tiene un objetivo fundamental. Primero, prevenir. Segundo, investigar. Y tercero, sancionar la responsabilidad de los servidores públicos de Corpo Nariño, lógicamente,
cuando cometen faltas disciplinarias. Ese es el principal objetivo: prevenir en primer lugar, segundo, investigar y tercero, determinar la responsabilidad y sancionar. El alcance, pues por lo general los procedimientos disciplinarios se inician de oficio o porque existe una queja o porque existe una solicitud. Y terminan con una decisión que puede ser inhibitoria en el caso de que sean quejas de imposible ocurrencia, o el archivo en el caso de que no se pueda comprobar si la falta ocurrió o no se sabe quién la cometió, etc. Y finalmente, en el caso de que la falta sí exista y se tenga determinado un sujeto el que la haya cometido, se terminará con una sanción, un fallo absoluto, un fallo sancionatorio, o también un fallo absolutorio en el caso de que se compruebe pues, que la falta no existió o que el funcionario no la cometió. El poder disciplinario lo tiene el Estado colombiano, y entonces este poder lo entrega a las oficinas de control interno disciplinario en las entidades que la tienen, en la Procuraduría, que es la encargada de, a nivel general, digamos así, tiene el poder disciplinario preferente para investigar la conducta de los funcionarios públicos. Tenemos una definición, demos un concepto de lo que es una falta disciplinaria. Cuando un funcionario comete una falta disciplinaria, fundamentalmente en dos aspectos. Uno, cuando él se extralimita en el ejercicio de funciones y derechos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que un subdirector el subdirector administrativo y financiero, por poner un ejemplo, decida destituir a un funcionario. Ahí hay una extralimitación de funciones. O que un técnico operativo decida incautar una tractomula porque lleva un bulto de carbón, es decir, ahí hay una extralimitación de funciones, es una medida desproporcionada. Entonces, esa es una falta disciplinaria por extralimitación. Bueno, segundo, cuando a pesar de que existan prohibiciones en la ley, el funcionario las incumpla, o porque viole el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, o esté presente en un conflicto de intereses y a pesar de ellos actúe. Incompatibilidades, por ejemplo, un funcionario público no puede al mismo tiempo contratar con el Estado u ocupar otro cargo en otra entidad. A pesar de que esté en vacaciones o en licencia, no lo puede hacer. Esa es una incompatibilidad. Hacerlo sería una falta disciplinaria. O un conflicto de intereses. Si un técnico operativo tiene que adelantar una visita, una inspección a determinado establecimiento y en ese establecimiento se está cometiendo infracciones ambientales, pero si el dueño es un amigo, es un familiar o uno tiene acciones en el negocio, entonces tiene unos intereses allí, por lo que debe declararse impedido para actuar. Pero si el funcionario no lo hace, entonces comete una falta disciplinaria. Bueno, el hecho simple de cometer una falta disciplinaria no significa que desde ya per se ya va a ser sancionado. Además de cometer la falta disciplinaria, se debe tener en cuenta de que existen causales de exclusión de la responsabilidad que están establecidas en la norma. Por ejemplo, cuando uno actúa con fuerza mayor o caso fortuito, o por orden legítima de autoridad competente, o por la convicción errada e invencible de que no se está cometiendo una falta disciplinaria, etc. Es decir, la norma establece unas causales de exclusión de la responsabilidad. Bueno, el procedimiento establece tres clases de faltas: las faltas gravísimas, las faltas graves y las faltas leves. Las faltas gravísimas están establecidas, enlistadas en el artículo 48 del Código Disciplinario Único, y son alrededor de 60 tipos de conductas que, como la palabra lo dice, son gravísimas. Empezando, por ejemplo, con aquellas que constituyan delitos. Si uno comete un peculado, si uno comete concusión, cohecho, es decir, empezaría como faltas gravísimas. Y así hay 60 tipos que constituyen faltas gravísimas. Y pues es importante que las personas interesadas acudan a ese artículo 48 del Código Disciplinario Único y allí las van a encontrar. Algunas pues son para determinadas funciones, como el caso de las notarías o las penitenciarías, etc. Pero hay algunas que son estrictamente y que las podemos cometer nosotros.
Sobre este tipo de faltas hay que tener muchísimo cuidado, porque la sanción de las faltas gravísimas casi siempre terminan con destitución. Entonces uno lo que tiene que tener claro es asociar falta gravísima, destitución. Y lo que hay que tener en cuenta es no cometer estas faltas, precisamente porque pues estaría inmerso en la posibilidad de ser destituido. Acudan, artículo 48 del Código Disciplinario Único, más o menos 60 tipos, ahí están claramente. Le coloco como ejemplos, ya les decía, la comisión de delitos, las personas que ejercen supervisión, por ejemplo acá en los contratos de la entidad, los supervisores no pueden dar por recibo a satisfacción obra o actividad que no se ha cumplido. Si dan por recibido a satisfacción sin haber satisfecho el objetivo del contrato, pues allí hay una falta gravísima y eso es motivo para ser destituido del cargo. Entonces, como ejemplo. Bueno, todo lo que no está en el artículo 48, todos esos tipos, lo que no está en el artículo 48 del Código Disciplinario Único, entonces deja de ser gravísimo y pasa a ser grave o leve. Entonces, y la levedad o gravedad de la falta está establecido en el artículo 43 del Código Disciplinario Único, que determina qué criterio se debe tener, que el operador disciplinario debe tener para decir cuándo es grave o cuándo es leve. Por ejemplo, si uno llega tarde al trabajo o no se presentó un día a trabajar, esa no está catalogada como falta gravísima, pero sin embargo depende de las circunstancias, habrá que graduar si es grave o es leve la conducta. De todas maneras hay que tener mucho cuidado porque igual las faltas graves y leves tienen sanciones. Las sanciones que se aplican en este procedimiento disciplinario son, en primer lugar, la destitución, que tiene como inhabilidad las posibilidades de ejercer un cargo público, y la suspensión, que puede ser incluso hasta por un año, la multa y la amonestación escrita. Son 4 tipos de sanciones que están establecidas en la norma para este procedimiento disciplinario. El procedimiento, es decir, sus etapas, ¿cómo están establecidas? Hay 2 tipos de procedimientos, el procedimiento verbal y el procedimiento ordinario, en este Código Disciplinario Único, Ley 734 del 2002. El procedimiento verbal es un procedimiento muy rápido que se hace en 2-3 audiencias y puede llegar al fallo. Está previsto para las faltas gravísimas y para las faltas leves o cuando el funcionario confiesa o es sorprendido en flagrancia. El nuevo Código General del Proceso ya prácticamente todo lo lleva a que el procedimiento sea de carácter verbal y muy rápido. Entonces es mucho más complicado la defensa y por lo tanto nosotros recomendamos a los funcionarios, y estamos en la etapa de prevención, de capacitación, para que no incurran en faltas disciplinarias y se eviten ser sancionados. De todas maneras, las personas pueden acudir al procedimiento que está publicado en la página web del Sistema de Gestión de Calidad, se llama Procedimiento de Investigación Disciplinaria, y ahí están establecidas todas las etapas y los términos que se deben cumplir para ello. Muchas gracias. Mi nombre es Francisco Javier Fonseca, soy el responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de Corpo Nariño. El día de hoy vamos a tener la inducción de lo que es el proceso de este sistema al interior de la corporación. Primeramente, tenemos que conocer qué es la seguridad y salud en el trabajo. Hemos resumido como las siguientes características, que son: primeramente, la disciplina, que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones del trabajo y de la protección y la promoción de los trabajadores. Tenemos que conocer también lo que es el metodológico basado en el ciclo PHBA, también conocido como el ciclo de mejora continua. ¿Qué significa? Planear, hacer, verificar, actuar.
En el planear nosotros vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con documentación, instructivos, guías, para que nosotros podamos desarrollar en el hacer todas aquellas actividades que ya las hemos planificado con antelación. Lógicamente, el verificar va a estar centrado en la evaluación de esos resultados que hemos logrado en el hacer. Y lógicamente el actuar pues es el ciclo donde se cierra prácticamente con las auditorías internas que realizamos al interior del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Aquí es donde se consolida el ciclo PHBA. ¿Qué buscamos? Buscamos que mediante este ciclo todas aquellas actividades que nosotros hemos planificado, hemos hecho, hemos verificado, se cumplan a cabalidad con los indicadores de gestión. Lógicamente, como es un programa que se tiene que hacer cada año, es un programa repetitivo, cada año buscamos es el 100% del cumplimiento, cada día mejorar más. Para eso hemos diseñado una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. La voy a detallar de la siguiente manera. La Corporación Autónoma Regional de Nariño, Corpo Nariño, ejerce el rol de autoridad ambiental en el departamento de Nariño a través de la ejecución de programas, proyectos enmarcados en actividades ejecutivas de la administración pública en el sector que incluye los ministerios, órganos, organismos y dependencias administrativas en los niveles central, regional y local. Lógicamente que estamos comprometidos en propiciar el mejoramiento de las condiciones de trabajo, salud y seguridad de todos los niveles de la organización y partes interesadas, mediante la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo y los protocolos de bioseguridad adoptados en la entidad para asumir la pandemia generada por COVID-19. Esto nos lleva a nosotros tener una responsabilidad de proteger el ambiente físico y mental de todos nuestros trabajadores. Dentro de los objetivos tenemos 6 objetivos básicos y fundamentales. El primero, desarrollar el plan de capacitación y entrenamiento para el personal, incluyendo otras partes interesadas, es decir, contratistas y subcontratistas. Como segundo objetivo es proporcionar los recursos necesarios para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, objetivo que se cumple a cabalidad con el proyecto que manejamos al interior del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Tercero, identificar los diferentes peligros y riesgos y establecer los controles específicos. Para eso nosotros hemos determinado una herramienta que es la matriz GTC 45, que es la matriz de evaluación, identificación y valoración de riesgos, y posteriormente a los riesgos encontrados hemos establecido los controles específicos. Cuarto objetivo es investigar los accidentes y los incidentes de trabajo. El quinto objetivo es identificar y realizar el seguimiento a los requisitos legales aplicables. Y el sexto, cumplir con el plan de trabajo anual según el decreto 1072 del 2015 y posteriormente aplicado al plan de mejora continua. Hemos colocado unos roles y responsabilidades muy importantes a tenerlos en cuenta. Uno de ellos es facilitar los espacios y tiempos para actividades en prevención de accidentes. Entonces buscamos nosotros prevenir no solamente los accidentes de trabajo, sino que también prevenir las enfermedades generadas a causa del trabajo. Y por qué no irnos un poco más allá, que es los hogares de cada uno de nuestros colaboradores, tanto en riesgo psicosocial como en otro tipo de riesgos que se pueden presentar. Otro de los roles es investigar todos los accidentes de trabajo o incidentes que se presenten al interior de la corporación. También realizar actividades de promoción y prevención. Y por supuesto implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con base al decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019. ¿Qué es un accidente de trabajo? Para que ustedes tengan mayor conocimiento de ello, pues simplemente es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional
o psiquiátrica y que esto genere invalidez o la muerte. La definición como tal de accidente de trabajo la podemos tener nosotros en el decreto o en la ley 1562 del 2012. ¿Qué no es un accidente de trabajo? No es un accidente de trabajo aquel que no se ocasione al interior de la corporación. No es un accidente de trabajo aquel que no se haya presentado por una directriz de un jefe inmediato. Es decir, todo lo que ocurra fuera de la entidad, todo lo que ocurra sin autorización alguna, pues no es un accidente de trabajo. Aquí podemos definir nosotros gráficamente que el accidente de trabajo es aquel que se produce durante la ejecución o cuando se recibe una orden inmediata de un jefe. Cuando una persona está bajo la autoridad de un jefe inmediato y éste le da una orden al trabajador y se genera ese accidente, pues ahí podemos nosotros hacer el reporte precisamente a la ARL, que es la autoridad que en este caso nos apoya a nosotros en la prevención de riesgos y accidentes. También es importante conocer que no todo lo que ocurre es un accidente, sino que también están los incidentes. Este caso es un incidente, es un suceso, ¿sí?, que se presenta durante el transcurso de nuestra jornada laboral. Es decir, que se puede representarse mediante una caída, puede representarse mediante un resbalón, pero que no genera una lesión grave, incapacitante en la persona. Por lo general, nosotros a veces cuando ocurre esto, las personas no tienden a reportar este tipo de situaciones. Es bueno que ustedes reporten al equipo de seguridad y salud en el trabajo, porque muchas veces estos incidentes se presentan por condiciones locativas. Importante conocer también lo que es una enfermedad laboral. La enfermedad laboral es la contraída como el resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a las actividades laborales o el medio en el que el trabajador se desempeñe o está obligado a trabajar. Por lo general, las enfermedades laborales son por actividades repetitivas. Cuando una persona está mucho tiempo sentado, cuando una persona está mucho tiempo en campo, etcétera, puede empezar a desarrollar algunas patologías que al principio son, desapercibidas por el funcionario, pero posteriormente se van agravando y se van convirtiendo en enfermedades laborales. Por eso es importante cualquier dolor que se presente, cualquier causa, reportarla para que como equipo de seguridad y salud en el trabajo entremos a fortalecer ese aspecto. Dentro de la entidad, nosotros hemos identificado que existen condiciones inseguras. Entonces, las condiciones inseguras simplemente es todo el ambiente que está a nuestro alrededor. Es el ambiente que si no presenta las condiciones seguras como señalización, espacios antideslizantes, en este caso también puede ser condiciones de instalaciones eléctricas, luminosidad, etcétera, pues se convierte en una condición insegura que pueda generar un accidente a futuro. Un acto inseguro. El acto inseguro es cuando la persona, a sabiendas que ocurre algo que no está bien dentro de seguridad, lo asumimos. Ejemplo, si nosotros tenemos un vehículo, que el vehículo está sin frenos, mas sin embargo, yo como funcionario, como trabajador, decido subirme en ese vehículo que sé que está sin frenos, luego se presenta un accidente, pues sencillamente estoy cometiendo un acto inseguro, a diferencia de la condición. La condición es lo que está. Yo asumo que lo que hay dentro de la entidad está y nos presta unas condiciones seguras, pero si yo desconozco y se presenta el accidente, en ese caso pues sencillamente podremos decir que el accidente se presentó por una condición de inseguridad. Entonces, compañeros, la invitación es a que reportemos accidentes laborales, incidentes laborales, actos y condiciones inseguras. Aquí solicitamos la colaboración de todos ustedes, en que cada uno tiene que ser responsable en la seguridad y salud en el trabajo,
propia y de nuestros compañeros. Cuando miremos a una persona hacer un acto inseguro, por favor, de buena manera, solicitémosle al compañero o a la persona que lo esté cometiendo que se reivindique y que no lo vuelva a cometer, con el objetivo de hacer alusión a esa frase que dice: si te cuidas, nos cuidas. Es importante conocer qué es un peligro y qué es un riesgo. Siempre los funcionarios tendemos a confundir este tipo de frases, por así decirlo. Entonces, ¿qué es un peligro? El peligro es la condición que está ahí siempre va a estar el peligro en todas partes. El riesgo es la probabilidad de que ese peligro que está ahí ocasione un accidente. Ejemplo, si hay una cáscara de banano en el suelo, podemos decir que esa cáscara de banano se considera el peligro. ¿Cuál sería el riesgo? El riesgo sería que una persona pase, la pise, se resbale, ocasione un accidente y le puede generar a esa persona una lesión incapacitante, o como no le puede generar ninguna lesión, o también le puede generar la muerte. Entonces ahí está el ejemplo claro de lo que es un peligro y lo que es un riesgo. Los riesgos laborales a los que nosotros estamos expuestos son riesgo biológico, biomecánicos, condiciones de seguridad, riesgos físicos, psicosociales, químicos y fenómenos naturales. El biológico, por ejemplo, el COVID-19 es una emergencia sanitaria al cual todos estamos expuestos. Biomecánicos, el sobreesfuerzo, manipulación de cargas, movimientos repetitivos y posturas. Condiciones de seguridad, pues accidentes de tránsito, eléctricos, laborales, de alto riesgo, locativos y mecánicos. Los físicos, iluminación, presión atmosférica, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, ruidos, temperaturas, vibraciones. Psicosociales, características del grupo social, características de la organización, condiciones de la tarea, gestión organizacional, interfaces, tareas y jornadas de trabajo. Químicos como fibras, gases, vapores, humos, líquidos, materiales en particular, y fenómenos naturales como sismos, terremotos, inundaciones, deslizamientos, etc. Bueno, una invitación importante también a ustedes a que conozcan lo que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comprende en que la dirección va a disponer 2 personas por parte de la entidad y nosotros como trabajadores vamos a elegir 2 personas que nos van a representar en este comité. Este comité es importante porque él nos va a ayudar a nosotros mediante capacitación a investigar los accidentes e incidentes que se presenten al interior de la corporación. De igual manera, también hacerles la invitación a ustedes para que se acerquen y conozcan de lo que es el Comité de Convivencia Laboral. Este comité busca, mediante un grupo de profesionales, asesorarlos a todos aquellos que se sientan de pronto que tienen un acoso laboral, que tengan problemas entre compañeros de trabajo. Pues este grupo lo que busca es generar una estabilidad al interior de la corporación, una estabilidad emocional